tiempo, por la disposición del corazón. Yo creo que Dios nos muestra su misericordia, así como dice su palabra, ¿no? Su misericordia cada mañana, y creo que siempre nos está sorprendiendo. A veces nosotros, pues, nos predisponemos a ciertas cosas, vemos el clima, no sé, la carga de trabajo, todas las actividades que tenemos que hacer, y de repente eso nos abruma un poco, ¿verdad? Pero cuando decimos, Señor, por favor, que seas tú el que me da las fuerzas, lo que necesito, ok, ya viene ese reposo. Y eso es lo que Dios nos muestra, y pues es su infinito amor para cada uno de nosotros. Bueno, pues siempre es un privilegio poder impartir la palabra, es una gran responsabilidad, y pues vamos a orar para pedir a Dios ese denuedo al impartir la palabra, que sea su mensaje y no el nuestro, ¿sí? Entonces, ahí como están, Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por este bello día, Señor, que nos regalas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, precioso Padre, anhelando, Señor, crecer en ti, precioso Dios. Que sea tu Hijo Cristo, Señor, impartiéndose a nuestras vidas, Padre. Que cada día, Señor, sea más Él en nosotros, Padre Santo. Te damos tantas gracias, precioso Dios, porque a pesar de nuestras falencias, Señor, tú nos has visto, precioso Dios, como esos ministros competentes, Padre amado. Te doy tantas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se dispusieron este día para poder venir, Señor, y así como dice tu palabra, Señor, congregarnos juntos como hermanos, Señor, y en armonía. Gracias te doy, precioso Dios, y pido a tu Espíritu Santo, que es el que me guíe, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que se ministre en las vidas, Padre Santo. Que seas tú, Señor, en todo tiempo, Padre. Que esta palabra, Señor, nos pueda llevar a profundizar en ti, Señor. Sabemos que el hombre puede equivocarse, Padre, pero también, Señor, si nosotros buscamos y profundizamos, los velos se corren, Señor, porque tu Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre bendito, y este tiempo es por ti, Señor, este tiempo es para ti. Gracias, precioso Padre, precioso Hijo, precioso Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues el tema de hoy es sustancia y forma. Yo creo que no son términos nuevos, no son palabras que de alguna manera nosotros podamos desconocer. Ya en algún momento los hemos escuchado, cuando cursábamos, pues no sé, con la secundaria, ¿no? Más o menos utilizábamos tal vez estas palabras. Los pequeñitos de preescolar ya usan que las formas, que el cuadrado, el círculo y todo eso, ¿no? Pero bueno, en la Biblia hay también una manera de, pues, utilizar estas palabras de forma y sustancia. Se centra en la oposición entre las apariencias externas y la realidad interna del corazón, de lo que hay en el corazón. Dios siempre prioriza la sustancia sobre la forma. ¿Y por qué será esto? Porque la sustancia es de lo que algo está compuesto, de lo que algo forma parte de. Y la forma es de cómo se organiza esa sustancia, cómo se proyecta esa sustancia. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos de qué estamos formados, qué sustancia nos gobierna, para que entonces empecemos a tomar esa forma y esa forma que proyectamos. Y todo esto pues está relacionado con el propósito eterno de Dios, porque ¿cuál es el propósito eterno? Que a través de nuestra vida Cristo se pueda manifestar, y que a través de nuestra vida nosotros logremos dar el mensaje que es Cristo.
Entonces nosotros tenemos que estar cuidando esa parte. ¿Qué sustancia me conforma? ¿Sí? La sustancia es el contenido esencial, el núcleo o el qué de un asunto o entidad. Y la forma es la manera en que esa sustancia se organiza, se presenta o se expresa. En términos prácticos, para que lo podamos entender, la sustancia es el qué y la forma es el cómo. Que lo conforma y la forma es el cómo se manifiesta, cómo se proyecta. ¿Sí? Entonces, según la filosofía aristotélica, la sustancia es aquella de lo que está hecha una cosa o materia, mientras que la forma es lo que la organiza y le da su esencia o propósito. ¿Sí? Entonces, ahí otra vez, ¿sí? De qué nos conforma a nosotros. Y ese es el cuidado que nosotros debemos estar teniendo todo el tiempo. En algún momento llegamos a hablar de cuando nosotros nos reunimos, ¿sí? ¿Sí recuerdan que cuando nosotros nos reunimos, ¿con quién nos reunimos? Ahora, no es tan relevante con quién nos reunimos, sino la sustancia de lo que se aborda en esas reuniones. No es lo que escuchamos, sino lo que se queda en nosotros de lo que escuchamos. De todos nosotros tenemos que estar buscando qué de Dios hay en cada cosa. Si nosotros de repente, incluso parte de nuestra identidad, si nosotros no tenemos claridad, si todavía tenemos dudas, si de repente nos da ese bajón emocional, si de repente nos sentimos ansiosos, la vida nos abruma, de eso nos vamos a conformar. Y entonces, ¿de qué está enferma la sociedad en la actualidad? De ansiedad. ¿Sí? Ansiedad porque el tiempo no nos alcanza para vivir, o sea, para hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero si analizamos un poquito más profundo, lo que nos falta es gestión, lo que nos falta es decir, tengo tantas horas del día y a qué le voy a emplear cada cierto tiempo. Hay tiempo obligado, que es el que utilizamos, por ejemplo, para laborar, que es el que utilizamos para hacer ciertas cosas que nos marcan un horario específico. Pero saliendo de ese horario, a veces tenemos tiempo libre y a veces le damos ese tiempo al dedito, ¿verdad? Nos gana el dedito y así, ¿no? Las redes sociales, todo lo que es la tecnología, está diseñada para eso, para captar nuestra atención. Entonces, para que nosotros podamos tener esa sustancia que nos gobierne nuestra vida, tenemos que ver a qué le damos ese tiempo, ¿sí? Porque muchas veces dejamos de hacer cosas. Platicábamos con un matrimonio y decía, dejé de orar, dejé de tener comunión con Dios. Y fácil es a veces culpar a alguien, encontrar excusas. Dice, pero detecto que soy yo. Y esa parte es una parte muy importante. Cuando alguien se enferma, lo más importante es reconocer que tiene ciertos síntomas y que muchas veces cuando pues nos encontramos fortalecidos espiritualmente, podemos revertirlos, pero de repente nos desconectamos y no hay algo que nos mantenga fuertes, que nos mantenga firmes. Y entonces ese desconectarnos va a hacer que esa sustancia de lo que es Cristo en mi vida se empiece a diluir, ¿sí? Porque así como nos alimentamos físicamente, nos alimentamos espiritualmente. Entonces, esa sustancia que nos va a mantener firmes, sólidos, constantes, es Cristo en nosotros. Sabemos que por nuestras fuerzas no podemos hacer nada, pero lo que sí es una realidad es que cuando nosotros nos alimentamos espiritualmente, estamos buscando, tenemos ese tiempo con el Señor, tenemos esa comunión,
vamos a estar fortalecidos y la sustancia gobernante no va a ser otra cosa que sea Cristo. Si yo tengo una situación en cuestión de cómo educar a mis hijos, a ver, voy a la palabra, ¿qué dice? Ay, es que siento feo si lo regaño, si la regaño, pero ¿qué dice la palabra? Vamos ahí, nuestra vida debiera ser eso, que yo si tengo una duda de algo iría a escudriñar, ahí está. Y la palabra dice, la madre al hijo la madre que no corrige al hijo será avergonzada. El padre al hijo que ama, corrige. ¿Estoy haciendo algo en contra de la palabra? No, tengo que hacerlo, porque nosotros estamos produciendo esa sustancia en nuestros pequeños. Y en algún momento que nos puedan decir, es que ¿por qué me regañas? Es que ¿por qué me dices? Vamos a la palabra, mi amor. Dios aquí en su palabra dice, en algún momento leíamos Proverbios y era como una actividad que habíamos dejado con los niños, y cuando yo leía, pues Hannah, que es la más entendida, lograba comprender cosas. Y así nosotros, Dios nos dejó lo necesario para que nosotros podamos dar esos pasitos de fe en decir, puedo transformar mi vida. Puedo hacer que la sustancia de Cristo sea gobernante en mi vida. Y eso se va a manifestar. Eso se tiene que manifestar para que nosotros seamos esa iglesia que representa a Cristo. Blanca, pura, sin mancha, ¿sí? Pero si nosotros seguimos permitiendo que algo más nos gobierne, lo que manifestaremos no va a ser a Cristo, no va a ser su forma, va a ser otra, pero no va a ser Cristo. Todos vamos en un camino, ¿sí? Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero intencionalidad de nuestra persona debe haber. Si no hay intencionalidad, si no gestionamos, si no provocamos que eso suceda, pues ahí nos vamos a quedar estancados, ¿sí? Y algo que podía yo entender cuando habla de esos que somos ríos de agua viva, y yo digo, ¿y por qué a veces nos quedamos con tantas cosas? ¿Será que en vez de ser ríos de agua viva nos convertimos en estanques? Y eso es lo que muchas veces no nos permite. He hablado con personas, incluso tal vez desde mi persona, ¿no? Guardando tantas cosas que estorban para la manifestación de Dios a través de nuestra vida. Entonces, ¿a qué le vamos a dar nuestro tiempo? ¿De qué sustancia nos vamos a nosotros empezar a llenar, a alimentar para que eso gobierne? ¿Con qué personas me voy a reunir? Cuando me reúno, lo que provoca una reunión, una conversación, ¿provoca que yo crezca más en Cristo o es pasar el tiempo? ¿Sí? Porque ahí a veces estamos, pues a lo mejor puede ser de dos maneras, ¿no? Que el hecho de que yo tenga una conversación con alguien, pueda yo sembrar la semilla, y eso pues es a lo que estamos siendo llamados, ¿verdad? Pero también puede ser que si cosas vanas se tratan ahí, que no edifican ni a uno ni al otro, entonces es ahí donde nosotros debemos tener ese discernimiento. ¿Qué de mi tiempo estoy dando? ¿Qué reuniones estoy teniendo? Y en algún momento refería el pastor Ciro, ¿qué de lo que yo hago ahorita va a ocupar mis oraciones en el futuro? Si yo verdaderamente no tomo decisiones importantes, trascendentes y persevero en ello ahorita, eso que no estoy tomando ahorita va a ocupar mis oraciones el día de mañana. Los que tenemos hijos pequeños, por ejemplo, si no nos dedicamos a verdaderamente impartir la vida de Cristo en nuestros hijos, les dejamos a veces a edad temprana
tomar decisiones de las que no son maduros para tomar todavía. El día de mañana voy a estar orando, Señor, que mi hijo voltee sus ojos a ti, que mi hijo corrija su camino, que mi hija, y cuando lo podemos hacer desde ahorita. Si bien el ser humano somos cambiantes, si bien no es una garantía, pero al final de cuentas, ahí va a estar la semilla, ahí va a estar, porque dice que si nosotros instruimos al niño, el día de mañana, él va a saber el caminito, por dónde ir. Y yo creo que muchas veces nos ha pasado que, por ejemplo, hay cosas que a veces nosotros no hacemos por la premura y ya ellos están atentos. Oye, nos faltó hacer esto. Oye, no oramos. Oye, no hicimos. ¿Sí? Y entonces ya tienes esa semillita. Y es algo que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, va a estar redarguyendo constantemente, constantemente. Entonces, la sustancia de lo que nosotros estamos formados, lo que gobierna nuestra vida, es lo que nosotros vamos a proyectar. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esta parte para que entonces no nos desviemos verdaderamente del propósito de Dios en nuestra vida. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Segunda de Timoteo 3:5. Vamos a leer desde el 1. Y bueno, en la Reina Valera dice, carácter de los hombres en los postreros días. Y el verso 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso ya lo hemos escuchado muchas veces y lo tenemos que tener muy presente también. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sí? Yo creo que todo lo que describe lo hay, y lo hay en abundancia. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado porque muchas veces es más fácil imitar lo malo que lo bueno, porque imitar los deleites de la carne, pues es algo que provoca satisfacción, que es algo agradable, ¿no? Pero cuando se trata de reprimir algo, pues ahí ya como que la carne ya no quiere, ¿no? Y dice, no, pero pues tantito, y mira, y no pasa nada. Y muchas veces este tipo de personas tienen la manera de hablar, de seducir, de envolver. Y es entonces donde nosotros tenemos que cuidar qué sustancia es la que nos gobierna, qué forma es la que queremos manifestar, expresar. ¿Sí? Porque si nosotros no tenemos cuidado de esto, ahí dice, evita. ¿Sí? Y hay personas que dicen, no pasa nada, yo puedo con esto y demás. ¿Sí? Pero también dice, o sea, no juegues con fuego porque te puedes quemar, ¿no? Si Dios dijera, ve y búscalos. Digo, hay personas que se acercan con nosotros, a lo mejor de este tipo, que conocemos, pero cuando se trate de impartirles la vida de Cristo, lo hacemos y se va, ¿no? Pero cuando ya se trata con otra intención, ahí es donde tenemos que pesar el corazón. ¿Cuál es la intención del corazón de hacer qué cosas? Y entonces nosotros tenemos que buscar evitar todas estas personas, porque al final de cuentas hay personas que influencian mucho en la vida de la gente, pero
Pero si la sustancia de Cristo nos gobierna, nosotros debemos ser personas que influencien la vida de la gente, no al revés, ¿sí? Nosotros a veces no tenemos idea del impacto que provoca nuestra vida, nuestra persona, nuestras acciones en los que nos rodean, en los que nos ven. Y mucha gente nos está observando aunque no nos demos cuenta. De repente te cruzas con alguien y dices, sí te conozco y te he visto, y tú dices, ¿sí? Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Aparte, hay personitas que nos cuidan, nos ven y todo están repitiendo, ¿sí? Y son todos los que nos rodean, los seres que tenemos en casa, nuestra familia, los amigos, en el trabajo, los compañeros, ¿sí? Y muchas veces las personas no desean ver o querer escuchar o querer acudir a una reunión porque conocen a veces a la persona, ¿no? Y dicen, no quisiera eso para mi vida, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de qué sustancia estamos verdaderamente gobernados, cuál es la sustancia que realmente está conformada en nosotros y qué es lo que estamos manifestando. Pero a veces nos vamos a ver así como de, a ver allá acá afuera, a ver qué ven de mí las personas. Lo más importante es nuestro primer prójimo. ¿Qué está viendo de nosotros ese primer prójimo? ¿Verdaderamente estoy siendo una persona que manifiesta a Cristo? Porque a veces hasta un gracias y un por favor manifiesta mucho de nosotros. Ser agradecidos, nos decía alguien, me falta ser agradecido con personas que me han impartido la palabra, me hace falta ser agradecido con Dios. No comprendía que de lo malo también Dios tiene cuidado de mí. Entendía que estar en Dios era que todo me iba a suceder bien. Y eso no es. La vida en Cristo es esa sustancia que nos viene a gobernar, esa sustancia que cuando nosotros sentimos ya no poder, nos levanta, nos da fortaleza, nos consuela, nos abriga, nos da absolutamente todo lo que necesitamos, ¿sí? Pero cuidado con todo aquello que no tiene la forma de Cristo. Que no venga a impactar nuestra vida, que no venga a envolvernos, a seducirnos, porque si no, entonces, después no vamos a poder, porque si algo tiene el ser humano es que de repente dice, pues ¿qué tanto es tantito? Pero cuando toma conciencia de las decisiones que toma, entonces muchas veces viene esa parte de culpa. Y cuando viene esa parte de culpa, ¿qué es lo que hace? En vez de que te acerque más a Dios, te aleja. Y como sientes tanta culpa, dices, no, todavía no soy digno de... Sí, lo digno no viene por el ser humano. Lo que nos hace dignos es Cristo en nuestra vida. Y eso tenemos que tener claridad. ¿Cuál sí es nuestra responsabilidad? Buscar que la sustancia de Cristo nos gobierne para tomar decisiones, para tomar acciones, para hacer cosas que verdaderamente manifiesten a Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, todo ese impacto y todo lo que nosotros podemos dar a los demás y que proyectamos, debemos tener ese cuidado especial, porque si bien a lo mejor alguien no tiene el título de pastor, pero si nosotros nos vamos a ver cuál es la función del pastor, y el pastor guía al futuro profético de las personas. ¿Y cuál en este caso? Nosotros guiamos desde nuestro esposo, nuestra esposa, guiamos a nuestros hijos, guiamos, a lo mejor lideramos en el trabajo, y de esa forma estamos pastoreando, ¿sí? Aunque no como tal se dice, es un título,
pero al final de cuentas estamos pastoreando porque estamos guiando a esas personas a ese futuro profético, a eso que estamos visualizando, pero lo más importante es que guiemos a todos a ese blanco perfecto que es Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos decir estoy al 100% en todo? Yo creo que nadie, ¿verdad? Sí. Ok. Pero, ¿por qué no podemos decir? Porque son cosas en las que Dios sigue trabajando en nuestra vida. Porque es algo de que si nosotros estuviéramos en ese punto de perfección, pues ya no dependeríamos de Dios, ¿sí? Y cuando creemos haber llegado a cierto nivel en algo, Dios nos lleva a un nivel mayor todavía. Dice, ok, ya llegaste aquí, ya pasaste el preescolar, ya estás en la primaria, te manda a la prepa y luego a la universidad. Y a veces pareciera que se trata de lo mismo, pero muchas veces es otro contexto, muchas veces es otra situación y suceden cosas, ¿sí? Suceden situaciones y dices, no se supone que ya había aprendido de esto. Pero pareciera que no, pero ya cuando te das cuenta dices, es que ya no estoy en el mismo nivel que estaba antes, pero ahora he logrado comprender otras cosas y entonces he avanzado un pasito, ¿no? Entonces, en todas las situaciones de la vida nosotros tenemos que tener esa claridad, ¿sí? Nuestra dependencia de Dios viene porque Dios siempre se va a estar perfeccionando en esa debilidad, en esas cosas que nosotros decimos, ya llegué o de plano no puedo. Es ahí donde Dios se perfecciona, es ahí donde vemos su mano poderosa, es ahí donde vemos la sustancia que se está formando en nosotros, es ahí donde vemos cómo vamos avanzando y nos gozamos porque sabemos que es Él. Dice, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando demos un pasito, digamos, Señor, gracias, porque dispusiste en mi corazón, porque yo sé que por mí no puedo, porque yo sé que a lo mejor yo había decaído, porque yo ya quería tirar la toalla, pero gracias porque tú estuviste ahí, ¿sí? Porque tú me haces levantarme, porque tú me haces fortalecerme, porque cualquier situación de la vida en la que nosotros estemos viviendo, Él va a estar ahí, se va a manifestar por la sustancia que nosotros vamos alimentando, que gobierne nuestra vida, y esa sustancia es Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, el ojo físico, como el espíritu, nos enseña a poder discernir, a poder ver, a saber. Es algo importante cuando nosotros de repente nos confundimos en alguna situación, cuando tenemos duda de las decisiones que estamos tomando o cómo lo estamos haciendo. Dios nos ha mandado personas que nos acompañen en el camino, ¿sí? Es importante que en este caminar sepamos que no estamos solos, sepamos que hay alguien que si viene a añadir a esa sustancia para que nosotros seamos edificados para crecer. Entonces, procuremos no confiar en nuestra prudencia. No decir, no, sí, yo creo que yo reconozco mis debilidades y pues con base en eso, pues yo creo que esto es lo mejor. Cuando hay duda en nuestro corazón, asegurémonos de que realmente es correcto lo que vamos a hacer, lo que estemos decidiendo, cómo estamos interpretando. ¿Sí? Para este tiempo Dios nos ha dado liderazgo que se encuentra preparándose, liderazgo que ya trae un trayecto más a fondo, que también se prepara todos los días, liderazgo que a lo mejor en ese punto pues vamos caminando juntos, en ese punto de ir madurando, de ir avanzando, pero que dice dice su palabra que cuando estamos muchos que estamos en un mismo fin y demás, ahí va a haber sabiduría, porque no la buscamos por nosotros, la buscamos por la sustancia que contenemos, que es lo que se está formando de Cristo en nosotros, porque tenemos algo que nos sustenta o algo en lo que podemos nosotros ir, que es la palabra de Dios.
¿sí? Entonces, tenemos dudas, vayamos a la palabra, escudriñemos, profundicemos. Y cuando lo hacemos juntos, yo creo que eso enriquece y nos abre un panorama mucho mayor. Tenemos herramientas que el pastor Samuel nos ha compartido, en algún momento nos enseñaron a utilizarlas y son muy buenas herramientas. La pastora Ruth creo que en algún momento nos daba algunas clases y más o menos nos decía cómo era que podíamos utilizar esas herramientas, y entonces para que esa sustancia se haga más consistente, porque hay muchas palabras que se utilizan y algunas vienen todavía como en su término etimológico, ¿sí? Pero cuando ya nos vamos a profundizar más, entonces encontramos el sentido de lo que nos quiere decir, y entonces esa sustancia va a poder esclarecer y se va a ir aumentando en nosotros, ¿sí? Entonces, nuestra sustancia es Dios, nuestra sustancia es espiritual y viene de nuestro Padre. Nos ha sido concedida por la vida de su Hijo, ¿sí? Plenamente y únicamente por la vida de su Hijo. Y por su Espíritu se hace efectiva en nuestra vida. Nuestra sustancia celestial es la que el Padre nos ha dado por la palabra hecha carne, que es su Hijo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener claridad en esto, tenemos que impartir esto, en este tiempo que estamos recibiendo lo de la Trinidad, eso también es importante. Todo lo que nosotros nos estamos equipando son esas herramientas que vamos a necesitar. ¿Para qué? Para que esa sustancia se siga creciendo, se siga dispersando, ¿sí? Cumpliendo ese propósito eterno de Dios. Nuestra sustancia nos la dio el Padre, dice, y es el Hijo en nosotros, que se hace efectivo por la obra del Espíritu. Casi no encontramos nosotros mucha oposición entre nosotros si solamente hablamos de sustancia. ¿Les suena algo conocido? Cuando alguien está molesto, enojado por allá, y entonces nosotros queremos hablar en el espíritu y me dice no me entiendes, o le digo no me entiendes, estamos chocando. Pero aquí difícilmente, a menos que estemos diciendo algo erróneo, alguien va a decir esto, pues hay que corregirlo y se vale. Pero si nosotros estamos hablando y estamos comprendiendo y nos vamos a la palabra, difícilmente vamos a tener esa oposición de decir, no estoy de acuerdo, o sí, ¿sí? Lo más seguro es que estemos en el punto de decir, sí, coincido contigo, sí, logro entender esto, sí, entiendo que la sustancia es esta, pero cuando estamos desconectados, la mayor parte de las veces hay ese estira y afloje, ¿no? De no alcanzar a comprender o de comprender cosas distintas, pero ¿por qué? Porque no estamos en el mismo canal. ¿Cuál es el punto de que nosotros hagamos crecer esta sustancia en nosotros? El punto es que nosotros debemos de estar enfocados, de estar conectados a la sustancia que nos hace estar estables, que nos hace crecer, que nos hace manifestar, que nos hace vivir en plenitud, ¿sí? Que nos hace salir de las situaciones de la vida, pero porque es lo que nos fortalece, es lo que nos da vida, ¿sí? Porque es el soplo de vida en nosotros. Entonces, difícilmente vamos a estar si nosotros estar contrariados si nosotros estamos conectados. Nos edificamos más cuando oímos un predicador, lo disfrutamos si la mitad de lo que predica está diciendo las cosas con claridad, si está hablando la sustancia de Cristo. ¿Sí? Pero muchas veces, ¿qué sucede? Tenemos interpretaciones incorrectas y entonces
Si nosotros no estamos centrados, si nosotros no nos alimentamos, si nosotros no leemos, nos vamos a llenar de una sustancia contraria, ¿sí? Y nos va a provocar confusión. Cuando es Dios hablando, cuando es Dios a través de lo que se imparte, cuando hay ese respaldo, cuando se trata de leer y de interpretar adecuadamente, lo vamos a recibir, porque el mismo Espíritu es el que está atento. Muchas veces hemos leído la palabra y ¿qué sucede? A veces estamos medios distraídos, no ponemos mucha atención y de repente decimos, ay, no le entiendo, ¿sí? Pero de repente, cuando nosotros escuchamos algo y escuchamos que esa interpretación es incorrecta, dices, eso yo lo había leído, pero no es así. Entonces, nuestro espíritu siempre está percibido. Nosotros a veces estamos distraídos, pero nuestro espíritu siempre está atento. Y cuando nosotros tengamos esa duda o queramos tener más claridad, vamos, escudriñemos, ¿sí? Lo más importante de todo esto es que nosotros, así la forma como la sustancia que nosotros tenemos en nosotros por causa de Cristo, debemos estarla alimentando, debemos estarle dando forma, y lo único que debe ser siempre es, la sustancia es Cristo y la forma es manifestar a Cristo. Fuera de eso no hay nada. Cuando la fórmula cambia, cuando nosotros pretendemos que la sustancia sea otra cosa y queremos manifestar a Cristo, ahí ya falló. Cuando nuestro pensamiento es algo ajeno a Cristo y queremos que nuestros pensamientos hablen o se expresen de Cristo, la fórmula ya no funciona. Entonces, cuidemos eso, cuidemos de que nos alimentamos tanto física como espiritualmente, cuidemos cuál es la fórmula que estamos utilizando para que entonces verdaderamente nosotros estemos manifestando, ¿sí? Entonces, bueno, pues a lo mejor es algo un poco corto, pero que lo que busca hacer es eso, ¿sí? Si en mi matrimonio yo tengo alguna situación, voy a la palabra, la sustancia que me llena es Cristo y nos vamos a comprender mejor. Yo en algún momento no entendía algo que alguien me decía. Si nosotros buscáramos comprendernos más en el espíritu que humanamente, no habría ciertas situaciones, porque nos es suficiente lo que en el espíritu hemos recibido para tener esa comunión, para poder llevar nuestro matrimonio conforme a Dios, pero muchas veces nos gana el yo, ¿sí? En la educación de nuestros hijos a veces nos gana el yo. En cualquier situación de la vida nos gana el yo. En nuestro servicio nos gana el yo, ¿sí? Muchas veces se nos manda a hacer algo y a veces lo hacemos a regañadientes, ¿no? Entonces ya ahí no hay la sustancia. Ya estoy siendo yo quien hace las cosas como yo las quiero hacer y no verdaderamente decir, a ver, Señor, o sea, me lleno de ti y digo, lo voy a hacer, lo quiero hacer, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos vamos a llenar? ¿Con quién nos vamos a reunir? ¿A qué le vamos a dedicar nuestro tiempo? ¿Qué queremos que nos gobierne? ¿Sí? Por la sustancia de Cristo es por la que estamos aquí. Cada uno tenemos cierta densidad, ¿sí? A lo mejor todavía en mi porcentaje de la sustancia de Cristo que hay en mí puede haber un 20, un 30, un 40, no sé, ¿sí? Pero aquí lo más importante es de aquí para adelante. Cada día, hermanos, es importante. Cada día nos tomamos tiempo para meditar. Y cada día es esa parte que nosotros podemos tomar esa decisión en ese momento y decir, Señor, hasta aquí llegué por mí. Hasta aquí llegué con mis fuerzas. Ahora quiero que seas tú
que tu sustancia me gobierne a tal punto que yo te pueda manifestar claramente. ¿Sí? Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a orar. Desde ahí yo creo que cada uno de nosotros tenemos cosas, tenemos situaciones de vida, tenemos pensamientos, ¿sí? A veces no hemos soltado cosas que todavía nos abruman, nos provocan ansiedad, y el enemigo mayor en este tiempo es eso, la ansiedad, porque no tenemos qué sustancia nos gobierne, ¿sí? Cierren sus ojos, inclinen su rostro si les es necesario. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de tu Hijo en nosotros, Padre amado. Gracias por esa sustancia, Señor, que nos has dado, precioso Padre, para depender de ella, Señor. Sabemos que vamos caminando, Señor, y queremos alcanzar ese blanco perfecto, Padre. Padre Santo, que seas tú cada día más en nosotros, que por tu palabra, Señor, nos sea revelado a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos sean quitados los velos, Padre amado, que logremos soltar, Señor, lo que ya se fue, lo que es del pasado, Padre, lo que nos lastimó, nos hirió, Señor, lo que nos produjo tristeza o ansiedad, Padre. Todos esos problemas de la vida, situaciones triviales, Señor, que logremos soltarlos, Señor. Que de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, Señor, emanen esos ríos de agua viva, Padre amado. Y que la sustancia de tu Hijo, Señor, sea cada día más en nosotros, Padre. Que vayamos tomando la forma de tu Hijo, Señor, a modo de que allá afuera, Señor, quienes no conocen de tu palabra, a través de nuestra vida puedan ver a tu Hijo, Padre. Enséñanos, Señor, que tu Espíritu Santo que redarguye nuestros corazones sea nuestro consolador en tiempos difíciles, Señor. Pero que también nos muestre, Padre Santo, cuál es el camino, Señor. El camino es tu Hijo. Tu Hijo es el camino, la verdad y la vida para ir a ti, Padre amado. Te doy tantas gracias, Señor, porque necesitamos tanto de ti, tanto en crecer, Padre amado. Yo sé que el tiempo que a veces tenemos, Señor, no nos es suficiente, Padre. Haznos diligentes, Señor. Haznos diligentes, Señor, para poder administrar lo que nos has depositado en nuestras manos, Padre. El tiempo, el recurso, Padre, tu palabra, Señor. Hay tanta gente que necesita saber y conocer de ti, Padre. Pero haznos ministros competentes, Señor, ministros preparados, Padre, ministros responsables, Señor. Ministros que ejecuten eso que ya tú depositaste en cada uno de nosotros, Padre. Te doy tantas gracias, Señor, porque aunque sé que a veces fallamos y aunque a veces hay tantas cosas que estorban, Señor, sobresale esa sustancia que has depositado en nosotros. Y anhelo, Señor, que en mí, que en cada uno de mis hermanos, Señor, esa sustancia crezca y que la podamos hacer aún mayor y que la podamos dar a otro, Señor, con ese corazón, con ese amor con el que tú nos llamaste, con ese amor con el que tú nos tienes aquí, sosteniéndonos de tu mano, Padre. Te doy tantas gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor, por todo lo que somos en ti, por ti, Señor. Gracias, gracias. No hay palabras que puedan darte esa gratitud, Señor, a ti. Porque aunque hemos vivido cosas difíciles y de manera individual, como congregación, como iglesia, Señor, como familias, Padre, hasta este tiempo tú nos has sostenido, Señor, por la sustancia de tu Hijo a nosotros. Te doy gracias, Padre, y yo anhelo, Señor, que si en algún momento mi persona, mis palabras, mi familia, Señor, ha lastimado algún corazón, precioso Padre,
Que seas tú, Señor, sanando, Padre. Que seas tú, precioso Dios, haciéndole ver que esa imperfección humana no eres tú, Padre. Porque tú eres puro, santo, Señor. Porque tú eres Dios, eres fiel, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo en todo, Señor. Gracias, precioso Dios. Que podamos ser perseverantes en oración, Señor. Que podamos ser perseverantes, Señor, en amarnos los unos a los otros. Que podamos ser perseverantes en perdonarnos los unos a los otros. Que podamos ser perseverantes, Señor, en soportarnos los unos a los otros. Que podamos ser perseverantes, Señor, en dar siempre lo que tú nos pides que podamos dar, Señor. Gracias te doy, papito lindo. Gracias por la sustancia de tu Hijo en nuestras vidas, Señor. Te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.